Crecí en un pequeño pueblo, en una modesta casa de 2 plantas, con mis padres y mi hermana mayor, Grace. Ella solo me llevaba 2 años, pero a veces sentía que vivíamos en mundos completamente diferentes. Mi padre era dueño de un pequeño café que generaba suficientes ingresos para que viviéramos cómodamente, mientras que mi madre se quedaba en casa y ocasionalmente ayudaba en el restaurante. No era una vida de lujos, pero nos las arreglábamos bien. La mayoría de nosotros lo hacíamos. Grace, cariño, esa presentación fue absolutamente brillante, recuerdo que dijo mamá con entusiasmo una tarde después de un evento escolar. Vas a llegar muy lejos en la vida. Tienes un talento increíble. Me quedé de pie en la puerta, todavía sosteniendo mi certificado de la Feria de Ciencias, pero nadie pareció darse cuenta, siempre fue así. Grace era la estrella, y yo la sombra. Ese fue el patrón de mi infancia. Grace se compró el último iPhone, mientras que yo heredé el suyo viejo con la pantalla rota. Ella vestía ropa de marca, mientras que yo me quedaba con su ropa de segunda mano. Cada reunión familiar se convirtió en una vitrina de los logros de Grace. ¿Oíste hablar de las notas de Grace en el SAT?, decía papá con orgullo a nuestros familiares. Está en el percentil más alto, y además es presidenta del club de debate. Aprendí a pasar desapercibida durante estas conversaciones, sabiendo que mis notas excelentes y mi cargo como tesorera del club ambiental no merecerían ser mencionados. No es que me fuera mal. Me iba bien. Pero en nuestra casa, estar bien era prácticamente un fracaso. Estella, me dijo mamá una vez mientras la ayudaba a doblar la ropa, deberías pensar seriamente en opciones profesionales prácticas. Tal vez algo en el comercio o en el sector servicios. No hay nada de malo en un trabajo honesto. Las palabras dolieron, pero ya me había acostumbrado a los constantes recordatorios de mis supuestas limitaciones. A lo que no me había acostumbrado era a la forma en que parecían trabajar activamente para reforzarlas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquellos primeros años sentaron las bases de todo lo que vendría después. Las constantes comparaciones, los sutiles desprecios, el claro mensaje de que yo era de alguna manera inferior a mi hermana. Todo ello dejó huellas que tardarían años en sanar, pero a veces las heridas más profundas se convierten en las motivaciones más fuertes, y mi familia no tenía ni idea de cómo su tratamiento acabaría moldeando nuestro futuro. Todavía recuerdo el día en que Grace recibió su carta de aceptación universitaria. La casa entera estalló de júbilo. Mamá preparó su cena favorita. Papá trajo a casa una botella de vino caro y pasaron toda la velada haciendo planes para su futuro. Nuestra brillante hija va a entrar en una de las mejores universidades de la ciudad, dijo mamá, radiante de felicidad. Hemos estado ahorrando para este momento desde que naciste, cariño. Me senté en silencio a la mesa, jugueteando con la comida en mi plato, tratando de imaginar cómo sería mi propia celebración dentro de 2 años. Debería haberlo sabido. Cuando llegó mi turno, la respuesta no pudo haber sido más diferente. Me esforcé mucho por mantener buenas calificaciones. Me uní a clubes e incluso tomé cursos adicionales para mejorar mis solicitudes de ingreso a la universidad. Pero nada de eso pareció importar. ¿La universidad? La risa de mamá fue aguda y desdeñosa cuando saqué el tema. Estella, sé realista. Simplemente no podemos permitirnos pagarte la universidad. Además, no tienes madera para la universidad. ¿Pero qué pasa con todo el dinero que ahorraste para Grace?, pregunté con la voz temblorosa. Papá carraspeó incómodo. Eso era diferente. Grace tenía un camino claro, notas excepcionales. Tú estás más capacitada para el trabajo práctico. Hablando de eso, me vendría bien otra camarera en la cafetería. No podía creer lo que estaba oyendo. Podría trabajar mientras estudio, supliqué. Por favor, ayúdenme a empezar. Podríamos pedir prestado a familiares o solicitar un préstamo. Devolveré hasta el último céntimo con intereses. Incluso lo dejaré por escrito con un abogado. Por principios, nunca pedimos dinero prestado, dijo mamá con frialdad. No pedimos dinero prestado y no vamos a cambiar nuestros principios por ti. Tienes que aceptar tus limitaciones y encontrar un trabajo adecuado. Pasé aquella noche llorando en mi habitación, pero por la mañana, la determinación había reemplazado mis lágrimas. Acudí a las únicas personas que alguna vez me habían visto de verdad, mis abuelos. Abuelo, abuela, necesito vuestra ayuda, les expliqué entre lágrimas en la mesa de la cocina.
No puedo simplemente abandonar la universidad. No puedo, los ojos del abuelo reflejaban una mezcla de ira y tristeza. No tenemos ahorros, cariño, pero déjame ver qué puedo hacer. Ningún nieto mío va a ver sus sueños destrozados así. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. En primer lugar, la decepción de que el banco rechazara la solicitud de préstamo. Luego, llegó el impactante momento en que el abuelo anunció que vendía su antigua casa de campo y el terreno en el que se ubicaba. La venta de la propiedad me proporcionó exactamente lo suficiente para pagar mi matrícula universitaria. Solicité plaza para estudiar gestión de inversiones en una ciudad muy lejos de casa, lo más lejos posible de los constantes recordatorios de la falta de fe que mi familia tenía en mí. El día que me fui, mamá y papá ni siquiera vinieron a despedirse. En la estación de autobuses solo estaban mis abuelos. La abuela me abrazó fuerte, mientras el abuelo me secaba lo que intentaba disimular que eran lágrimas. A partir de ese día, rompí todo vínculo con mis padres. Cuando llegaban los descansos y tenía que regresar a la ciudad, me quedaba con mis abuelos en su casa, que ahora era más pequeña. Su sacrificio significó todo para mí, y cada vez que entraba en su modesta casa, recordaba lo que significa el verdadero apoyo familiar. Después de 4 años de arduo trabajo, finalmente me gradué con mi título. En gestión de inversiones, regresé a mi ciudad natal con grandes sueños y un diploma recién impreso, pero la realidad me golpeó con fuerza. El mercado laboral no era precisamente acogedor para los recién graduados, y pasé semanas enviando solicitudes sin obtener ninguna respuesta prometedora. Finalmente, conseguí un puesto en una pequeña empresa comercial. No era la prestigiosa firma de inversión para la que había imaginado trabajar, pero era un comienzo. Encontré un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era mío, pagado con mi propio dinero. Entonces llegó la llamada que nunca esperé. ¿Estella? La voz de Grace sonaba dulce como la miel al teléfono. ¿Cuánto tiempo sin verte? Deberías venir a cenar este fin de semana. Me encantaría ponernos al día. Algo en su tono debió alertarme, pero acepté. Tal vez el tiempo lo había cambiado todo. Tal vez por fin podríamos tener una relación de verdad como adultos. No podría haber estado más equivocado. Cuando llegué a casa de Grace esa noche, supe inmediatamente que había caído en una trampa. Mis padres ya estaban allí, junto con el novio de Grace, un tipo elegante con un traje caro que apenas se percató de mi existencia. El interrogatorio comenzó en cuanto nos sentamos a comer. Bueno, Estella, empezó mamá, con el tenedor en el aire, cuéntanos sobre tu trabajo. Trabajo en una empresa comercial, dije, intentando mantener la voz firme. Es pequeña, pero... Grace interrumpió riendo. ¿Empresa comercial? ¿Te refieres a una de esas tiendas de descuento? La verdad es que no hacía falta un título universitario para eso. Cualquiera podía entrar y conseguir ese trabajo. A diferencia de Grace, dijo mamá radiante, que es gerente en el Citibank. Y Thomas, que es abogado en Anderson & Pierce. El novio de Grace asintió con aire de suficiencia. El mejor bufete de abogados del estado. Te dije que la universidad no era necesaria para ti, querida, suspiró mamá. Qué desperdicio de la herencia de tu abuelo. Papá soltó una risita, haciendo girar su copa de vino. Oye, mi oferta sigue en pie. Me vendría bien una camarera con estudios en la cafetería. Imagínate lo impresionados que estarían los clientes. ¿Quiere patatas fritas con eso?, preguntando a alguien con un título universitario. Todos se rieron, excepto yo. Me quedé mirando mi plato, moviendo la comida de un lado a otro como solía hacer de niño. ¿Dónde dijiste que vives ahora?, preguntó Grace, aunque yo aún no lo había mencionado. Encontré un lugar en la calle Cedar, respondí en voz baja. La mesa estalló en jadeos teatrales. ¿Calle Cedar? Los ojos de Grace se abrieron con fingida preocupación. Ay, Estella, ese es literalmente el peor barrio de la ciudad. Solo que, hizo una pausa para dar énfasis, bueno, ya sabes, allí vive gente que no se puede permitir algo mejor. Mendigos, susurró mamá. Se refiere a mendigos, y todos volvieron a reír. Algo dentro de mí se rompió. A pesar de los años de distancia, nada había cambiado. Seguían siendo las mismas personas crueles y prejuiciosas de siempre. Me levanté tan bruscamente que mi silla rechinó ruidosamente contra el suelo. ¿Sabéis qué?
Prefiero ser un mendigo que ser como cualquiera de vosotros, espeté. Al menos yo he llegado hasta aquí por mis propios méritos, sin aprovecharme del éxito ajeno ni vivir a costa de papá. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas y acusaciones. Al salir a la noche, me prometí a mí mismo que sería la última vez que pondría un pie en su presencia. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte, justo cuando crees que has llegado a un callejón sin salida. Seguía trabajando en la pequeña empresa comercial, haciendo lo mejor que podía, pero sintiéndome estancada, cuando una tarde sonó mi teléfono. Era Lisa, mi antigua compañera de habitación de la universidad. Estella, no te lo vas a creer, exclamó casi gritando de emoción. ¿Te acuerdas de que siempre hablábamos de trabajar para Maxwell Investment Group? Van a abrir una oficina en tu ciudad y buscan gente nueva. Ya te recomendé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Maxwell era uno de los nombres más importantes en la gestión de inversiones. Esa noche la dediqué a actualizar mi currículum y la semana siguiente a prepararme para la entrevista. Cuando entré en su oficina provisional, sentí que todo en mi vida me había estado conduciendo a ese momento. La entrevista no fue fácil. Me interrogaron sobre todo, desde las tendencias del mercado hasta estrategias de inversión específicas, pero todas esas horas extra que dediqué a mi trabajo actual, toda la investigación adicional que realicé en mi tiempo libre, todo valió la pena. Una semana después, recibí la llamada. Estaba dentro. Desde el primer día, me entregué por completo al trabajo. Mientras otros se iban a casa a las 5, yo me quedé hasta tarde, desarrollando nuevas estrategias de inversión y perfeccionando mis propuestas de proyectos. Mi primer proyecto importante fue gestionar una cartera de productos para una empresa tecnológica de tamaño medio. Cuando generó una rentabilidad del 40% en el primer trimestre, la gente empezó a darse cuenta. Estella, este es un trabajo excepcional, dijo mi supervisor durante mi evaluación semestral. Junto con sus elogios llegó una bonificación superior a mi salario anual completo en la empresa anterior. Pero no fue suficiente. Trabajé más duro, asumí proyectos más grandes y me forjé una reputación por convertir inversiones problemáticas en minas de oro. Las bonificaciones seguían aumentando, y tenía un plan para cada centavo. 2 años después de empezar en Maxwell, entré en un concesionario de coches de lujo. El vendedor probablemente pensó que estaba perdido, hasta que señalé su modelo de gama alta y dije, me llevo ese. 1 hora más tarde, llegué a casa de mis abuelos en un coche nuevo y reluciente, con un enorme lazo rojo en el techo. Al abuelo se le cayó la mandíbula cuando le entregué las llaves, pero aún no había terminado. Al mes siguiente, cerré la compra de un impresionante apartamento en Heights, el nuevo complejo residencial más prestigioso de la ciudad. Ventanas del suelo al techo, encimeras de mármol y una vista que te hacía sentir como si fueras el dueño de toda la ciudad. Una mañana salía de mi edificio con el café en la mano cuando oí una voz familiar. Estella. Grace se quedó allí de pie, con su ropa deportiva de marca, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí? Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento. Ah, yo vivo aquí, dije con naturalidad, señalando el ático del edificio. De hecho, lo acabo de comprar. La expresión en el rostro de Grace era impagable, una mezcla de incredulidad, auténtica conmoción y algo más. Por primera vez en nuestras vidas, vi envidia en los ojos de mi perfecta hermana. Una semana después de mi encuentro con Grace, sonó mi teléfono. Ver el número de mis padres en la pantalla ya fue bastante sorprendente. Hacía años que no me llamaban. Lo más sorprendente fue que estaban por la zona y querían pasarse por allí. Estuve de acuerdo, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando entraron en mi apartamento, sus expresiones fueron impagables. Los ojos de mamá iban de los ventanales panorámicos a los muebles de diseño, mientras que papá permanecía de pie, incómodo, en la entrada, como si tuviera miedo de tocar nada. Esto es bastante impresionante, dijo mamá, pasando el dedo por la encimera de mármol de mi cocina. Debes estar teniendo mucho éxito. Sí, respondí simplemente, ofreciéndoles asientos en mi sofá de cuero italiano. Intercambiaron miradas antes de que mamá se aclarara la garganta. Bueno, en realidad tenemos noticias. Grace se ha comprometido con Thomas. Lo anunciaron el mes pasado en la fiesta de compromiso. Una fiesta de compromiso a la que, por supuesto, no me habían invitado. Están planeando la boda para dentro de 6 meses, continuó mamá, con ese tono de voz adulador que recordaba de mi infancia.
Nos hemos ofrecido a pagar la mitad de los gastos, como es tradición. Papá se removió incómodo. Pero parece que el presupuesto total es, bueno, son $300,000, casi me atraganto con el agua. $300,000. La familia de Thomas tiene ciertas expectativas, explicó mamá rápidamente. Son muy prominentes en la comunidad. Anunciamos que cubriríamos la mitad antes de saber la cantidad, y ahora, su voz se apagó, mirándome significativamente. Ahora necesita $150,000, terminé por ella, exacto, dijo mamá con entusiasmo. ¿Y cómo te va tan bien, viviendo en este precioso apartamento, trabajando en una empresa tan prestigiosa? ¿Quieres que te dé el dinero? Dije secamente. Un préstamo, interrumpió papá. Estamos pidiendo un préstamo. Por supuesto que te lo devolveremos. Incluso lo haremos certificar ante notario. Sabemos que es mucho, dijo mamá rápidamente, pero no podemos echarnos atrás ahora. Sería muy vergonzoso para la familia de Thomas. Esperan un cierto nivel, como cuando yo quería ir a la universidad, interrumpí. Cuando te supliqué ayuda. Cuando me ofrecía firmar un documento legal prometiendo devolverte el dinero. Mamá se sonrojó. Eso fue diferente. ¿Diferente en qué sentido? Porque fui yo quien preguntó. ¿Por qué me dijiste que no pides dinero prestado por principios, Estella? Sé razonable, empezó papá. ¿Razonable? Me puse de pie. ¿Como si fueras razonable cuando me dijiste que no tenía madera para la universidad? ¿Cuándo me ofreciste un trabajo de camarera en vez de ayudarme a estudiar? Cuando dejaste que el abuelo vendiera su propiedad para ayudarme mientras tú ahorrabas todo tu dinero para Grace, eso no es justo. Protestó mamá. No, lo que no es justo es que estés aquí solo porque necesitas algo de mí. No me invitaste a la fiesta de compromiso. No me has hablado en años. ¿Y ahora quieres $150,000? Caminé hacia la puerta y la abrí. No presto dinero por principios. Creo que es una tradición familiar, ¿no? El rostro de mamá enrojeció de ira. ¿Cómo se atreven a usar nuestras palabras en nuestra contra después de todo lo que hemos hecho por ustedes? ¿Todo lo que has hecho por mí? Reí con amargura. Por favor, márchate ahora. Salieron furiosos, mamá murmurando sobre la ingratitud y papá evitando el contacto visual. Al cerrar la puerta tras ellos, sentí que me quitaban un peso de encima. Por primera vez en mi vida, les planté cara en mis propios términos, en mi propia casa, desde una posición de fuerza. Al día siguiente volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era Grace. ¿Qué te pasa? Ni siquiera se molestó en saludar. Mamá me contó lo que pasó. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Me recliné en mi silla de oficina, contemplando la puesta de sol a través de mis ventanas panorámicas. ¿Egoísta? Qué graciosa viniendo de ti, Grace. Somos familia, Estella. La familia se ayuda mutuamente. Tú tienes el dinero. Todo el mundo sabe que ahora te va bien. ¿Por qué no me ayudas con mi boda? Casi me daban ganas de reír de lo absurdo de la situación. ¿Ahora soy familia? ¿De repente soy familia? ¿Y qué pasó cuando visitaba vuestra casa y me llamabais mendigo? ¿Cuándo os burlabais del lugar donde vivía? ¿Cuándo os reíais de mi trabajo? ¿Acaso era familia entonces? Eso fue diferente, protestó Grace. Solo estábamos bromeando. Estás siendo ridícula. No, lo ridículo es que ninguno de ustedes me habló durante años hasta que necesitaron algo. Si necesitan tanto dinero, ¿por qué no se lo piden a nuestros padres? Al fin y al cabo, son su verdadera familia. Lo dejaron bastante claro a lo largo de los años. Amargada, desagradecida. Explotó Grace. ¿Te crees mucho mejor que nosotras ahora con tu lujoso apartamento y tu gran trabajo? Sigues siendo la misma hermanita patética que nunca fue lo suficientemente buena. La línea se cortó cuando ella colgó. Me quedé allí sentada un momento, sorprendida al descubrir que sus palabras ya no me dolían. Simplemente me cansaron. Una semana después, estaba cenando en casa de mis abuelos, una tradición que había mantenido desde la universidad. La abuela permaneció inusualmente callada mientras servía el estofado. Tus padres nos llamaron ayer, dijo finalmente el abuelo con voz grave. Dejé el
Tenedor. Déjame adivinar, ¿pidieron dinero para la boda? La abuela asintió. Están desesperados. Creo que tu madre tuvo mucho que decir sobre las obligaciones familiares cuando les dijimos que estábamos jubilados y que no teníamos ese tipo de dinero. El abuelo continuó. Tu madre tuvo la osadía de sugerir que vendiéramos algo. Dijo, bueno, vendiste el terreno para la Universidad de Estella, ¿no? Sugirió que vendiéramos el coche que te regalé. Me quedé atónito. ¿De verdad te sugirió que vendieras tu regalo? Fue entonces cuando le colgué, dijo el abuelo con un tono de satisfacción en la voz. Le dije que, a diferencia de otras personas, nosotros no vendemos regalos de familiares que realmente se preocupan por nosotros. La abuela extendió la mano por encima de la mesa y me apretó la mano. Los tres permanecimos allí sentados en un silencio comprensivo, unidos por algo más fuerte que simples lazos de sangre. En un pueblo pequeño las noticias vuelan, y mis padres se aseguraron de que volaran aún más rápido. En pocas semanas, su versión de los hechos se había extendido por toda nuestra familia extensa y nuestro círculo social. Comencé a escuchar fragmentos de su narrativa cuidadosamente elaborada a través de diversas fuentes. ¿Oíste hablar de la hija menor?, murmuró a gritos la amiga de mi madre en el supermercado, sin darse cuenta de que yo estaba en el pasillo de al lado. Consiguió un trabajo estupendo y ahora se cree superior a su propia familia. Ya ni les habla. Dice que ahora son demasiado pobres para ella. En la iglesia, mis familiares me lanzaban miradas de desaprobación cuando visitaba a mis abuelos. Una noche me llamó mi tía Marta, cargada de reproches. Tu madre me contó que ni siquiera la dejaste entrar en tu apartamento cuando vino a visitarte. ¿Cómo pudiste tratar así a tu propia madre? Podría haber aclarado las cosas. Podría haber contado a todo el mundo cómo mis padres solo se acercaron a mí cuando necesitaban dinero, cómo nunca apoyaron mis sueños, cómo se burlaron de mí y me menospreciaron a cada paso. Pero hace mucho que aprendí que intentar defenderse de la gente tóxica solo les da más munición. En cambio, me centré en mi trabajo, pasé tiempo con mis abuelos y dejé que los chismes me rodearan como hojas de otoño al viento. Mis abuelos sabían la verdad. Lo habían vivido conmigo en cada momento. Y eso era suficiente, pero a 2 semanas de la boda, Grace hizo un último intento. Apareció en mi apartamento sin avisar, luciendo su atuendo más caro y su sonrisa más convincente. Estella, tenemos que hablar, dijo, pasando a mi lado y entrando en la sala. Esto ya ha durado demasiado. Somos hermanas. No deberíamos pelear así. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándola acomodarse en mi sofá como si fuera suyo. ¿Por qué estás aquí realmente, Grace? Para hacer las paces, me dijo con su mejor sonrisa de reina de belleza, y para que entiendas mejor la situación. Verás, los padres de Thomas no son solo ricos, son de familia adinerada de toda la vida. Tienen contactos por todas partes. La boda tiene que ser perfecta, esperé, sabiendo que había más. Los pagos finales vencen la semana que viene, la reserva del restaurante, los honorarios de la organizadora de bodas, las flores. Se ajustó el anillo de compromiso con nerviosismo. Si mamá y papá no pueden aportar su parte, será muy vergonzoso. Los padres de Thomas se enterarán de que no pudieron pagarlo. No solo quedará mal para ellos, sino también para mí, para mi futuro con Thomas. Así que esta visita no se trata realmente de reconciliación. Se trata de dinero. No. Bueno, sí, pero, se levantó y se acercó a mí, poniendo su mano en mi brazo. Estella, por favor. Eres mi hermana. Necesito tu ayuda. Tenemos que causar una buena impresión a los padres de Thomas. Retiré suavemente su mano, caminé hacia la puerta y la abrí. No me importa impresionar a los padres de Thomas. No me importa vuestra boda perfecta. Y definitivamente ya no me importa lo que penséis. Estás cometiendo un grave error, dijo, con la voz temblando de ira. Te arrepentirás, sonreí, sintiéndome genuinamente en paz. No, Grace. Por primera vez en mi vida, estoy absolutamente segura de que no lo haré. Unos días después de la visita de Grace, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Sarah, su amiga de la universidad que siempre había sido amable conmigo. Ella pensaba que yo debía saber lo que había ocurrido en el club de campo la noche anterior.
tus padres finalmente tuvieron que sincerarse con la familia de Thomas, escribió. Ya no podían evitar las llamadas de la organizadora de bodas. Al parecer, se armó un buen lío, podía imaginarlo con claridad, el elegante comedor del club de campo, los adinerados padres de Thomas con sus ropas de diseñador, el momento en que mis padres tuvieron que admitir que no podían pagar su parte de los gastos de la boda. Según Sarah, la madre de Thomas prácticamente se puso morada de rabia, la boda de cuento de hadas, cuidadosamente planeada, comenzó a desmoronarse, la suite nupcial en las Maldivas, cancelada, el pedido de champán vintage se ha reducido, los arreglos florales de diseño, simplificados. Los padres de Thomas finalmente accedieron a cubrir todos los gastos ellos mismos, pero el daño ya estaba hecho, la boda sí se celebró, aunque con una puesta en escena mucho más modesta que la original. Por supuesto, no me invitaron, pero tampoco lo esperaba. Mis abuelos recibieron una invitación pero declinaron asistir, enviando una nota cortés sobre compromisos previos. En cambio, pasamos ese sábado juntos, haciendo un picnic en su patio trasero, evitando cuidadosamente cualquier mención del evento que tenía lugar al otro lado de la ciudad. Una semana después, las fotos de la boda aparecieron en las redes sociales. Una tarde me encontré desplazándome por ellas, copa de vino en mano, estudiando los rostros en cada fotografía cuidadosamente escenificada. Allí estaba Grace con su vestido de diseñador. Thomas tenía un aspecto rígido y formal. Su familia estaba dispuesta a su alrededor como costosas estatuas, y mis padres, era fácil reconocerlos con sus nuevos atuendos, probablemente comprados a crédito, esforzándose tanto por parecer que pertenecían a ese mundo de dinero antiguo y membresías en clubes de campo, pero sus sonrisas eran forzadas, sus poses, incómodas. Los padres de Thomas aparecieron solo en unas pocas fotos, con expresiones que iban desde el desdén apenas disimulado hasta el disgusto manifiesto. En una fotografía particularmente reveladora, se captó a su madre mirando a mis padres con una expresión que normalmente se reserva para cuando uno encuentra algo desagradable en la suela del zapato. Sarah me enviaba mensajes de texto con actualizaciones de vez en cuando durante las semanas siguientes. Grace y Thomas se mudaron a una casa que sus padres les habían comprado como regalo de bodas. Mis padres rara vez venían de visita. Al parecer, no eran exactamente lo que la familia de Thomas había imaginado para las cenas de los domingos. No he hablado con mis padres ni con Grace desde antes de la boda. Dudo que vuelva a hacerlo alguna vez, pero sentada aquí en mi apartamento, viendo cómo la puesta de sol pinta el cielo de la ciudad con tonos dorados, finalmente siento paz con ese hecho. Algunos puentes, una vez quemados, deberían permanecer como cenizas.